Una vez más, la artista Analía Huerten eligió Daín Usina Cultural para realizar un proyecto nuevo. Esta vez, homenaje a Jacques Lacan. Charlamos con ella. Estamos ahora sí con Analía Huerten a punto de comenzar esta muestra hoy, 3 de septiembre, homenaje a Jacques Lacan. ¿Qué puntos te coinciden en tu pensar y en tu actuar con lo que significa Jacques Lacan? Para mí Lacan es un maestro en principio, ¿no? Y yo ya venía como trabajando de alguna manera a Lacan a través de Joyce, la lectura que Joyce hace de Lacan y que fue la muestra anterior que hice hace 2 años en la Usina y en el año 2000 en el Centro Cultural Recoleta. Y bueno, fue un desafío, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no Lacan, ¿no? ¿Por qué no tomar esos aspectos que a mí me interesan tanto, que tienen que ver con su propia caligrafía, con sus dibujos, con sus nudos, con todo lo que él dibujaba en el pizarrón o en sus propios recetarios o en sus lugares más íntimos y privados, y trabajar con los dibujos de Lacan, ¿no? Es decir, que lo que yo tomé, investigué y llevé a mi obra fue sus propios dibujos, sus garabatos, su topología, que la interpreté como algo del orden del diseño para el juego. Es como que también descubriste un aspecto de la vida de Jacques Lacan, que no es la que conocemos nosotros, que pensamos, bueno, un representante del psicoanálisis moderno. Hay otra parte, digamos, de él que también era un poco artística. Sí, en todo caso esa es la lectura que yo le doy, ¿no? A él le interesaba fundamentalmente el tema de la escritura, así como le interesaba profundamente la caligrafía japonesa. De hecho hay 2 obras acá, la que está atrás mío, que pertenecen a una serie que yo llamé Japón. Él quedó deslumbrado con Oriente, con el pensamiento zen, con la poesía de François Cheng. Y realmente para él todo lo que hacía a la escritura, al borde que se inscribe cuando se diseña, se dibuja o se escribe, era algo muy importante. Y también me interesaba su caligrafía personal, las notas que hacía, las cosas que escribía en relación a las citas con pacientes, y bueno, y su propia increíble pasión por el arte, ¿no? Él era amigo de los surrealistas, íntimo amigo de Picasso, de André Masson. Digamos, él vivió rodeado de un mundo cultural e intelectual de primerísima línea en el modernismo, ¿no? Y hace un avance sobre la relectura de Freud muy profunda y muy amorosa también. Y bueno, vuelve a como releer a Freud, ¿no? Y bueno, yo volví a releer los dibujos, los garabatos, las escrituras nodales y topológicas de Lacan para apropiármelas como parte de mi obra, ¿no? Bueno, su pasión por la lectura, su pasión por el mundo real, su pasión por el presente. Lacan era una persona muy poco nostálgica, que hablaba muy poco de historias pasadas y tampoco le interesaba demasiado la posteridad. A él le interesaba fundamentalmente el hoy, el presente. Y bueno, de alguna manera fue muy subversivo en su época y se animó a reescribir, a deconstruir mucho de la teoría, a cuestionar una lectura equivocada desde su punto de vista que se había hecho de Freud, a tratar de hacer reubicar la obra de Freud en un aspecto que le permitiera ser atravesada por el mundo contemporáneo. Bueno, acá estamos frente a una que tiene, no sé, llamarlo tríptico. Bueno, ¿cómo ubicaste esto? Bueno, esto se anuda mucho a mi obra anterior, al formato del horizonte, y de hecho se llaman horizontes lacanianos, ¿no? Es decir, que quise anudar de alguna manera mi producción formalmente a una producción mía tradicional que tiene mucho que ver con el campo y una mirada sobre el horizonte.
Y tomé la idea posmoderna de la repetición, de la reiteración, y otra vez la anudé a la caligrafía, a la topología de Lacan, a los nudos, a sus dibujos, a su caligrafía, para dar como una imagen de él vivo en obra, en su presente, con sus invenciones, con todo ese descubrimiento que él hizo sobre el objeto A, que fue algo que... ¿El objeto A? Sí, el objeto A era un objeto causa de deseo, lo que a él le causaba, lo ponía en causa en relación al deseo, y él considera que ese es su único invento, dice. No obstante, todo su trabajo de relectura y reapropiación de Freud es verdaderamente una invención. Y eso es lo que yo quise registrar. ¿Qué sería como tu objeto A? A mí Lacan sería mi objeto A, cómo me causó, ¿no? Cómo me causó su obra, su producción. Y bueno, me puso en causa con eso, y bueno, esta es mi producción. Es muy interesante porque cuando uno ve cada una de estas obras es como que se detiene, hace su propia historia, más allá, por supuesto, de la excelente técnica de tus obras, Analía, y la creatividad inalcanzable ya, porque tu creatividad ya es como que decís, ¿qué me va a sorprender de Analía ahora? Bueno, y creo que el tríptico que se llama Ancor es un poco Ancor Lacan, aún Lacan, todavía Lacan, la vigencia de Lacan y del pensamiento lacaniano. Sería entonces, bueno, todo este recorrido por la obra que toma al joven Lacan, los horizontes lacanianos, Japón, el Ancor en el tríptico, es de alguna manera un recorrido por el impacto que me produjo Lacan, y bueno, un intento de soltar algo de ese impacto y transformarlo en obra. Maravilloso lugar, Daín, Usina Cultural, que estamos hasta... Estamos hasta el 2 de octubre. Buenísimo para venir a visitar.